Sí, tenemos el gusto de presentarle a Luis Alba, quien desde hace décadas está dándole seguimiento a todo lo que acontece alrededor del tránsito. Y de hecho, se le reputa como uno de los expertos en República Dominicana en seguridad vial. Conocedora. Bueno, sí, pero se dice que República Dominicana, uno de los grandes problemas que tiene es el caos en el tránsito terrestre. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su visión sobre este problema, la magnitud del problema y posible solución? Bueno, decíamos fuera del aire que no se manejaban números oficiales de lo que había pasado. Y yo soy de opinión que ya debemos de dejar de contar muertos, heridos y así. Yo creo que es tiempo, con el marco legal que se tiene, con la ley 6317, que abarca muchas cosas, que aunque el manual del conductor dice cómo debes hacerlo como conductor, lo violábamos de hecho. Entonces, creo que es el momento ideal. Y lo seguimos violando. Y lo seguimos violando. Yo creo que es el momento ideal, ahora, enero 2019, que las personas que tienen que ver, las entidades que tienen que ver con qué debemos hacer para que esto no siga ocurriendo, es ahora. Don Luis, ahora pero no se percibe que del Intran los ciudadanos podamos esperar algo, no se percibe en lo más mínimo, porque medidas puntuales que no son costosas no se toman, y si se toman se echan para atrás por una junta de vecinos. Hay un tema, don Luis, que uno esperaba que se solucionara. Aquí hay múltiples organismos encargados que verán con el tránsito terrestre. Que los unen. Que se suponía que la ley lo iba a unir. Pero nosotros hemos visto en los últimos meses, cuando ya existe el organismo, que siguen cada cual actuando por su lado. Ahora Obras Públicas tiene su propia unidad. Policía de tránsito. Policía de tránsito. La AMET no le obedece al Intran. Definitivamente que no, en la práctica, aunque eso no se dice casi nunca. Bueno, en definitiva, seguimos casi con el mismo... Usando una palabra que gusta mucho a los estamentos oficiales, creo que esa es una percepción que usted tiene. Por ejemplo, cualquier diferencia que se percibía, que se sentía en lo que era la DGCET y el Intran, fue minimizada con la sustitución del anterior director, el general García, Ernesto García, y esperamos que las cosas marchen sobre ruedas, porque en realidad... ¿Por qué tiene que ser un policía que dirige a...? Eso fue la policía, ¿cómo se llama? El organismo central, la ley orgánica de la policía, estableció que para ser director de esa dirección de tránsito debe ser un general de la policía. Hubo un civil ahí que lo hizo muy bien. No, hubo más de un civil que lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy porque bien. Porque Onésimo González es un experto en transporte. Sí, ¿y dónde está Onésimo González? Tiene un perfil bajo, creo que está dando clases en universidades. Pero el caso de... debe tener alguna participación. Pero no ha sido empleado por la Intran. Creo que tiene alguna asesoría y eso. Pero en el caso de Hanley Herman, el cambio fue extraordinario. Totalmente. Y se demostró que sí se podía. Sí se puede. ¿Y por qué ahora no lo logramos? Porque seguimos con ese desorden. Mire, es que definitivamente nosotros abogamos como sociedad que las cosas cambien e ignoramos que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, esos asuntos que la ley orgánica de la policía establece que tiene que ser un general de la policía para ser director de DGCET, cuando es un organismo que tiene mucho que ver con la parte civil, con el comportamiento, con la sociedad. Y con la ciencia inclusive, porque manejar el tránsito ya hoy en día no es cualquier cosa. Pero vamos a entender de que ese general que entró, Ernesto García, que tiene experiencia, entró en el 2000 a DGCET, en su momento a MET, salió, volvió de nuevo y ahora entró como director. Hay una estructura ya montada, que aparte de eso, el Intran ahora está trazando políticas que no la hemos todavía asimilado, no la hemos visto,
porque no tenían presupuesto para arrancar. Recordemos que fue de cero. Vamos a darle el beneficio de la duda y de que lo anunciado para este año arranque a principios, ahora, sustituyendo carros del concho por autobuses. Recordemos que el transporte público es un elemento perturbador del tránsito, aparte de la seguridad personal, de la falta de seguridad que eso implica. Pero definitivamente es un primer renglón. Tengo entendido que ya hay una serie de planificación para ejecutar con una serie de recursos que ya le están entrando. Están en el presupuesto inclusive, que no estaban en el pasado. En definitiva, creemos que vamos a arrancar con buen pie como sociedad. Ahora, que faltan algunas piezas por ajustar, faltan. Pero ¿cuáles son esas medidas fundamentales? Bueno, usted está diciendo de ir sacando paulatinamente los vehículos, los carros, chatarra, en donde llevamos 5 o 6 personas algo, para que sean 60 sí, que vayan en un vehículo. Bueno, eso se viene planteando aquí, óigame. Va a arrancar. Yo recuerdo que de año. en el 87 o en el 86, cuando volvió Balaguer al poder, el tránsito del caos era, por eso no estamos quejando ahora, pero en esa época era peor todavía porque había un déficit de asientos muy grande. Sí, de carros, de concho, de guagua, y se hizo un plan. Y en ese año, en el 87, se habló de cambiar los horarios de oficina. Se habló de sustituir los carros de concho y ahí fue que se compró la flotilla de las guaguas azules. Acordemos que en el 78, Antonio Guzmán No, ya había comenzado con Onatrate. Con Onatrate, claro. Pero ¿cuál es la situación nuestra como cultura? Que no le damos seguimiento a algo bueno. Y lo que hace el gobierno anterior no sirve. Y venimos con fórmula nueva. Se murieron las guaguas de Onatrate, las guaguas azules. Pero lo que quiero preguntarle, ¿por qué creerle ahora al Intran? Si lo que ha pasado cada vez que se hacen estos planes, que se tienen focalizado lo que se sabe, es más o menos lo mismo. Pero, ok, primero disfrutamos, padecimos de una ley que duró más de 60 años, con multa de 525 y por ahí para abajo, la 241. Ahora hay un marco legal y hay unos funcionarios, unos técnicos en el Intran que yo reverentemente me quito el sombrero porque definitivamente son conocedores. ¿Pero qué ganamos con esos técnicos que están ganando salarios millonarios? Sobre todo los asesores. ¿Verdad? Cuando parece que no hay ninguna autoridad que impida que los motoristas que vienen en contravía o que rebasan desde la derecha. Violando todas las normas. Exactamente. No hay nadie. Entonces, el que está conduciendo un vehículo, entonces va a la cárcel si le pasa algo a ese motorista. Sí. Don Alba, cuando son los motoristas. Don Alba, o sea, ayer en la autopista de las Américas vimos cómo echaban esos muchachos carreras temerarias, pero no solamente en la autopista de las Américas. Vaya a Arroyo Hondo para que usted vea. Sí. Vaya a Arroyo Hondo, echando carreras en pleno Arroyo Hondo. Y no hay autoridad que pueda parar eso. Hay algo que no se ha mencionado, que la ley no tocó porque es otro estamento que tiene que ver con el tránsito. Los tribunales especiales de tránsito. Eso no se ha tocado. Y no es la policía de tránsito la que tiene que ser la dura o la difícil. Tratemos el tránsito como si fuera algo penal. Vamos a suponer lo siguiente. Un conductor que comete una violación, la policía debe limitarse a levantar la infracción y citarlo al tribunal. Es el tribunal quien debe tener el espacio físico y los archivos para los reincidentes. Eso no se ha tocado en la nueva ley. En la nueva ley. Inclusive yo, más que los tribunales, creo que la Suprema, creo que la Procuraduría General de la República tienen que tomar cartas en el asunto para que cuando se inicie, cuando se desarrolle lo que está en carpeta,
que debe arrancar este año temprano, podamos tener tribunales especiales de tránsito, que yo no sé si están en el presupuesto general de la República, pero no podemos continuar con la situación con que la tenemos. situación que tenemos de la justicia, que es quien tiene que sacar de las vías públicas los reincidentes. No existe. Ya. Y está contemplado, la reincidencia está contemplada. Hoy, y permítame por favor, vamos a decirle que las multas son acumulativas. A usted la detienen por no tener la placa en su justo lugar, la detienen por eso. Pero cuando se acercan y usted, el acompañante en automóviles privados, no tiene cinturón, son 2 violaciones que antes no se hacía. Cuando eso llegue al tribunal, debe de haber ahí un control, un registro. Ya. Para... Quería, antes de que termináramos, también hacer la observación y oír su opinión, de que tal vez se ha equivocado el enfoque solo en los carros públicos, porque la cantidad de vehículos privados ya supera la cantidad de vehículos públicos. Y los privados, mire, cuánta comparonería, cuánta exigencia, cuánta bravuconería con un policía de tránsito lo para. Totalmente. Y yo ponía ahorita un ejemplo, que hacíamos un comentario parecido, de los colegios privados. ¿Qué caos se arma alrededor de los colegios privados? Sí. Y sin que nadie intervenga. Lo que sucede es que debemos empezar, cuando usted va a poner un colegio, sacar los permisos del lugar para ver si en ese sitio puede operar un colegio. Puede operar un colegio. Pero eso es... No es imposible, porque se empieza violando las normas desde cuando se empieza a construir ese colegio. El uso de suelo. El uso de suelo. Sí. Entonces, en definitiva... Hay un desorden. Pero ahí viene a caer en el tránsito. Cuando debe de iniciarse en el Ministerio de Obras Públicas, debe iniciarse en los ayuntamientos que autoricen o no esa construcción para ese tipo de edificios. ¿Y qué vamos a hacer con los tanqueros y los camiones que andan a alta velocidad? Y en horas no adecuadas. En calles angostas, en calles estrechas, por toda la ciudad, sin ninguna restricción de cuáles vías deben usar o cuáles no, o cuáles horarios. Mire, verdaderamente, nosotros estamos desarrollándonos, pero no vamos hacia una autopista que verdaderamente nos lleve a la orden, a la organización y a la disciplina. Me explico. A la hora que salga un reglamento para el transporte de combustibles, van a venir las grandes firmas a poner objeciones y a incidentar que eso se aplique. Recordemos, el famoso tanquero... Y los gobiernos le tienen miedo a las grandes firmas. Ahí voy. Recordemos el tanquero que explosionó en la Duarte, que a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, estaba cerca del Parque Enriquillo. Explosionó hace varios años y eso fue una cosa y se habló del horario para repartir el combustible y eso, y murió, letra muerta. Hay una serie, como usted decía al principio, de cosas que estamos conscientes que debemos de corregir. El horario de salida, de entrada, de colegio, de tiendas, de una serie de normas que no la aplicamos. Vamos a esperar que el Intran, donde están puestas todas las esperanzas para que apliquen los correctivos de los males que tenemos, porque no podemos tener un año más como el pasado y tampoco como el siguiente que pasó, porque definitivamente tenemos que dar los pasos para hacer una ciudad más segura que la que tenemos hoy. El caso de los motoristas, y quiero ser breve con esto, cuando se habla de prohibir 2 en motocicleta, viene el asunto de que el transporte es malo, de que el pobre, no. Primero vamos a tipificarlo. La ley dice, menores no pueden ni comprar ni conducir vehículos de motor. Hay unos jóvenes con una pinta de empresarios bollantes, empezando a ser ricos, con buenas marcas de zapatos, peladas que la gente le llama caliente y todo lo que usted quiera, asaltando, quitando celulares y haciendo una serie de daños. Esos menores no pueden seguir conduciendo motocicleta. Cuando las autoridades detengan un motor, hablo de menores, vamos a tipificarlo en varios
brevemente en varios tipos de conductores. Esos menores son sus tutores los que deben pagar las consecuencias. Se detienen, se llevan al tribunal específico, se citan a los tutores y por sentencia no es la DGCET quien debe retener vehículos, es el Tribunal de Tránsito quien debe retener vehículos, que no lo estamos haciendo así. Vamos a ver si lo hacemos ahora. Entonces, ese tutor es el culpable de lo que está pasando. Retenerle por sentencia esa motocicleta y las condenas del lugar. Y así sucesivamente. Se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias, don Luis Alba, por esta comparecencia. Un tema muy oportuno. Y muy amplio. Y muy amplio. Tenemos que volverlo a invitar y le hacemos la promesa con gusto de que así haremos. Y a ustedes, amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer día laborable del año 2019. La invitación queda abierta para que mañana, desde las 6, volvamos a juntarnos aquí en otra entrega de su telediario 1+1.